Eh, Vamos a arrancar haciendo un repaso de lo que, bueno, en realidad ustedes me van a contar qué fue lo que vimos en la clase pasada, qué es lo que vimos, cuáles son los estados límites últimos que tienen que considerar, los estados límites de servicio que tienen que considerar, y después vamos a ver fatiga y carga concentrada, que son los dos temas nuevos. Y después, por último, calculo que van a sobrar unos minutos de la clase. Vamos a ver, a hacer algunas consultas, vamos a ver quién tiene algunas consultas para hacer, para, para ya sí la entrega del trabajo práctico la semana que viene. Hubo un grupo que ya me estuvo consultando por mail, así que veo que estuvieron trabajando. Más de uno debe tener dudas. Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla. Dígame cuando se ve. Ahí se ve, profe. Bien, perfecto. Excelente. A ver, ¿quién me empieza diciendo cuáles son, digamos, nosotros tenemos, por un lado, lo que es el cálculo de cargas de la vía carrilera, las acciones que el puente Grual ejerce a la vía carrilera, luego tenemos que hacer lo que es el cálculo de solicitaciones y después el cálculo de resistencia para compararla con esas solicitaciones y chequear que la vía carrilera verifica todos esos estados límites. Quiero que alguien me diga cuáles fueron los estados límites que vimos en la clase pasada. Por un lado tenemos los estados límites últimos y por otro lado los estados límites de servicios. ¿Quién se anima? Los de servicio sería la verificación de la flecha por deformaciones verticales y horizontales. Y bueno, y fatiga, que es el que dimos ahora. Bien, perfecto. O sea, por un lado, deformaciones o flecha. Acá tenemos que ver tanto horizontales, que esto incluye a la superior y a la inferior, y verticales, ¿sí? Y por otro lado, fatiga. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. ¿Y los estados límites últimos? Sería, por un lado, en flexión, hay que verificar el estado de plastificación, abollamiento y pandeo lateral torsional. Y después también nosotros verificamos corte, aparte. Bien, perfecto. Por un lado, la plastificación. Por otro lado, lo que son pandeos locales o abollamiento. Que acá no se olviden que tenemos ala y alma, ¿sí? Y finalmente, pandeo lateral torsional. Todo esto lo engloba dentro de lo que son las solicitaciones de flexión, y a su vez tenemos que verificar el corte. ¿Y qué otra cosa tenemos? El de carga concentrada. Tenemos carga concentrada. ¿Y algo más?
La flexión disimétrica. Claro, no se olviden de eso. Dentro de flexión tenemos flexión en los dos planos, que a su vez, si bien a priori podemos decir que no es relevante, tenemos lo que son los esfuerzos axiales provocados por la carga longitudinal, ¿sí? Por ende, también tenemos que hacer un cálculo de la viga a compresión. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es fatiga y carga concentrada. Lo demás, hicimos un repaso la semana pasada y ustedes lo vieron en Metálicas 1. Así que vamos... Profe, perdón, sí. En la verificación de la flecha, en nuestro caso calculamos en la horizontal solo para el ala superior, que era la que estaba en peores condiciones. ¿Hay que hacerlo igual para el ala inferior o ya con eso está bien? ¿Por qué el ala superior es la que está en peores condiciones? Por el tema del momento torsor. Sí, ¿qué pasa con el momento torsor? Es la que tiene la mayor carga, digamos. Exactamente. La HTS. Perfecto. En este caso, en el caso particular de ustedes, a priori ya saben que la que en peores condiciones está es la superior porque es la que tiene la mayor carga y ustedes hacen digamos, están dimensionando un perfil laminado que tiene ambas alas iguales. Por ende, saben que la que está en peores condiciones es el ala superior y no hace falta hacer el ala inferior. Pero para un caso general donde ustedes optimizan, arman una sección armada y optimizan el material colocando un ala superior mayor al ala inferior, saben que tienen que verificar ambos casos, ¿sí? Porque son distintos. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, gracias. Bien. Profe, ahí en ese caso, digamos, un perfil armado, siempre la carga superior es mayor al inferior, pero en el ala inferior tendría menor inercia porque se hace más chica, ¿por eso es? Exacto. Como claro. a raíz de que el ala superior tiene mayor carga, uno concentra el material donde lo necesita, que es en el ala superior, y trata de achicar el ala inferior para reducir los kilos de estructura. ¿Sí? Claro, perfecto. Ustedes métanse eso en la cabeza. En estructuras metálicas, todo ronda alrededor del peso de la estructura, ¿sí? Cuanto más pesada la estructura, mayor costo vamos a tener en materia prima, en chapas y en perfiles. Por lo general tenemos mayor costo en fabricación, no siempre, pero por lo general, y mayores costos también en montaje de la estructura, porque bueno, demanda más tiempo, estructura más pesada demanda más tiempo, grúa más grande, mayor cantidad de gente, etcétera. Todo va de la mano del peso de la estructura. Entonces, cuanto más optimicemos el peso de la estructura, mejores rendimientos y mejores costos vamos a conseguir. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar entonces de la carga concentrada, ¿sí? La carga concentrada no es más ni menos que el problema, digamos, un problema localizado, ¿sí? Es un problema que se da en los perfiles cuando entra una carga en un determinado punto. Nuestro problema, o el caso de la viga carrilera, es que la carga es móvil. O sea, la carga concentrada proviene de un puente grúa que se mueve todo a lo largo de la nave y por ende esa carga se va moviendo. Entonces, ese problema que por lo general es un problema localizado de una determinada sección se transforma en un problema
que puede estar en cualquier parte de la sección transversal de la sección de la vía carrilera. Eso hace que no sea imposible, digamos, solucionar este problema, como comentaba antes Marcelo, con la colocación de un rigidizador. No vamos a poder solucionar el problema de la carga concentrada con un rigidizador, porque si no deberíamos poner un rigidizador continuo a lo largo de toda la viga, lo cual es inviable. Entonces hay que calcular la viga para esa carga concentrada sin el rigidizador. ¿Qué posibles, digamos, estados límites tenemos dentro de lo que es cálculo de carga concentrada? Y bueno, existen tres estados posibles. Por un lado, lo que es fluencia local del alma, ¿sí? Que es este que estamos viendo acá. La otra es la posible falla del alma por un pandeo localizado. Y el tercero es un posible pandeo lateral del alma, ¿sí? El primero no es más que el alma llegando a su plastificación, es decir, que no se produce, por la robustez que tiene el alma, no se produce ninguna inestabilidad previa, sino que permite que llegara a la plastificación. Y los otros dos se tratan de dos problemas de inestabilidades, ¿sí? Uno es un posible pandeo con esta forma, se ve acá en este dibujo, y el otro es un problema de pandeo con esta forma, ¿sí? Y ambos tienen formas diferentes de ser calculados. Ahora lo vamos a ver. Para la afluencia local, el secreto radica en encontrar la sección crítica, ¿sí? Es decir, yo estoy pensando que el alma se va a plastificar, va a llegar a la plastificación y bueno, ¿cuál es el primer punto donde se va a producir esa plastificación? Y ese punto está en esta sección crítica, donde el alma ya tiene su espesor, ¿sí? Esta sección crítica ya se terminan los redondeos en el caso de un perfil laminado, y ya estamos por debajo de la soldadura en un perfil armado. Entonces, el material, digamos, el área de material que aporta para esa resistencia es el espesor del alma. ¿Y cuál es la longitud de esa sección crítica? Bueno, es la longitud que viene dada por la longitud de aplicación de la carga y una determinada apertura de esa carga por distribución de tensiones, ¿sí? Esta longitud de carga es lo que normalmente en la jerga nosotros denominamos impronta de la rueda, que puede suponerse generalmente se supone en 5 centímetros, 50 milímetros. Y después, bueno, hay que recordar que nosotros tenemos un riel, por lo tanto la apertura de esa carga va a ser en función de la altura del riel más este valor que llamamos K, que no es más que la distancia que existe entre el filo del ala superior y la sección crítica, que es hasta abajo de los redondeos en un perfil laminado o hasta abajo de la soldadura en un perfil de chapa armada. ¿Cuánto es la apertura de esta carga? Bueno, eso viene dado por el reglamento. Si vamos al reglamento, capítulo K, perdón, apéndice K. No, perdón, capítulo K. Fuerza concentrada, el punto K12. Perdón, acá, sí.
el punto K13 arranca con la afluencia local del ALMA. Entonces, si vemos este dibujo, a partir de estas fórmulas, podemos deducir cuál es esa apertura de esas tensiones. El reglamento ya directamente en función de estos factores nos dice cuál es la fórmula que debemos aplicar. En este caso, ustedes pueden considerar dos posibles situaciones. Si la carga, lo que está diciendo el reglamento es que si la carga está aplicada a una determinada longitud igual a D del final de la viga, bueno, esa carga, esas tensiones se van a abrir en dos. ¿Sí? Se abren en dos hacia los dos lados. Entonces se aplica un factor de 5. Mientras que si esta carga está cerca de un apoyo de una viga, imaginemos la situación límite, donde la carga está aplicada bien sobre el final de la viga, bueno, la única posible apertura de carga es hacia un lado y por eso en este caso aplica el 2,5, ¿sí? Hasta la sección crítica. En el caso de ustedes, como la carga es móvil y en realidad puede estar en cualquier parte de la viga, nos tendríamos que poner en la peor situación y calcularla como si la carga estuviese cerca del filo de la viga, cerca del inicio o del final de la viga. Verificarla primero digamos, suponiendo esta situación, con la salvedad que en este caso, si no verifica bajo estas condiciones, podemos solucionar este problema sí con la colocación de un rigidizador. Porque este sí es un punto, digamos, un punto específico, un punto localizado, donde acá colocando un rigidizador lo solucionamos en el apoyo, luego tendríamos que verificarla si la viga sin ese rigidizador verifica en el medio del tramo. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ojo, porque en el reglamento, acá en el capítulo K, digamos, coloca estas fórmulas pensando que esto no es una viga carrilera, sino que es una viga convencional, donde llega una carga concentrada, que puede ser producto de otro perfil, una columna que llega acá, ¿sí? Y entonces usa como K o dice, bueno, el valor de K es desde el filo superior de la viga hasta la sección crítica. No es el caso de ustedes, o sea, el caso de ustedes es una viga carrilera y nosotros tenemos en el medio un riel y la carga está aplicada arriba del riel. Entonces ahora acá para nosotros el valor de K, al valor de K hay que sumarle la altura del riel, ¿sí? Y donde N no es más que la impronta de la rueda, 5 centímetros. ¿Se entendió? El segundo de los estados límites es, bueno, el pandeo localizado del ALMA. Esto es, piensen en un abollamiento que se puede producir en el ALMA, producto de esa carga concentrada. Y bueno, no tiene mucho secreto el reglamento, el punto 1.4, nos da las fórmulas para poder calcular esa resistencia. De vuelta, esa fórmula, ¿cuál de las dos fórmulas a aplicar? Tiene que ver con la distancia que existe entre la carga y el final o el extremo de la viga. En el caso de ustedes, como la carga es móvil y puede estar en cualquier lado, se tienen que poner en el peor de los casos, que es cuando la carga está cerca del apoyo. De vuelta, con la salvedad esa de que
Si no verifica para este caso, se puede solucionar el problema con un rigidizador y ahí sí vamos a verificar con la carga en el medio de la viga. Y finalmente, el tercero de los posibles estados límites es, bueno, el pandeo lateral del alma. Y si vamos al reglamento, es el punto 1.5, K1.5, y de vuelta al reglamento nos da el formulario para poder calcular esa resistencia. Tenemos dos posibles situaciones: cuando el ala comprimida tiene el giro impedido y cuando el ala comprimida tiene el giro libre. ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué situación estamos nosotros con la viga carrilera? Un giro libre. Exactamente. Nosotros no tenemos nada que nos impida el giro del ala superior, como es este caso, ¿sí? En el primero de los casos. Si nuestra viga carrilera tuviese una viga acompañante, bueno, en ese caso sí podríamos pensar o empezar a pensar que, de acuerdo a lo que ponemos acá arriba, si lo que ponemos acá arriba como viga acompañante tiene la rigidez suficiente para impedir el giro de esta viga, podemos pensar que tiene el giro impedido, pero bueno, no es nuestro caso, que usábamos una viga sin viga acompañante. Un comentario nada más respecto a esto: si vamos al reglamento, de vuelta en lo que es el pandeo lateral del alma, en el punto 1.5, tenemos dos posibles fórmulas. Una es cuando esta relación, que la relación no es más que la relación entre la esbeltez del alma y la esbeltez, digamos, si se quiere, del ala, está, bueno, no es este el caso del ala comprimida, impedida su rotación. Nosotros estamos en este caso, en el caso B, cuando el ala comprimida puede girar libremente. Si la esbeltez del alma respecto a la esbeltez del ala es menor que 1.7, es aplicable este posible estado límite y tenemos que calcularlo en base a esta fórmula. Cuando es mayor a 1.7, bueno, lo que dice el reglamento es que este estado límite no es aplicable, por ende hay que desestimarlo y podemos decir que la viga está en buenas condiciones. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo que es carga concentrada? Che, Emma. ¿Andrés? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces yo le hago una pregunta. A ver, en función de lo que dijo ya Marcelo y lo que dijo Emanuel. Si yo tengo que analizar la afluencia local del alma y no me verifica, entonces yo le pregunto, ¿la solución es colocar rigidizadores? Vuelvo a preguntar bien, escuchen bien la pregunta porque va con trampa. Si yo les digo que la afluencia local del alma no verifica, o sea, el alma entra en fluencia, ese caso, ¿yo pongo un rigidizador y lo soluciono? Depende si se da en el apoyo o en la longitud de la viga. No, ahí está la respuesta. Ahí, digamos, igual está bien que respondas porque en base a eso aprendemos. No, porque en realidad la fluencia del alma, lo único que estamos diciendo es que la carga aplicada en el alma eleva la tensión a un modo incorrecto. Tengo que redimensionar la viga. Pero el rigidizador lo pongo cuando genero un pandeo en el alma. ¿Se entiende la diferencia? O sea, este caso de la resistencia a carga concentrada, este primero, donde es la afluencia local del alma, fíjense que lo que estoy relacionando es el área
a una determinada profundidad del perfil. Capto el alma en una determinada profundidad y tomo esa área de n más 5K por el espesor y lo voy a terminar relacionando con la carga en su longitud n. Listo. Ahí apliqué una carga. Ahí me da una fluencia. Si no me verifica, supongamos que el alma quiere decir que es muy finita. O podría aumentar la altura del riel para lograr más amplitud. Pero el otro fenómeno es distinto. El pandeo localizado del alma es que cuando, por ejemplo, llega al apoyo, que es donde lo puedo solucionar, en el tramo no, y entonces pandea como si fuese una columna. A ver, fíjate el próximo dibujo, Emma. El próximo dibujo, cuando pandea ahí localmente, no es un pandeo generalizado, es un pandeo local. Entonces, ¿qué hago? Y le pongo alguna forma, lo rigidizo de alguna manera. Y bueno, entonces coloco un rigidizador. ¿Se entiende la diferencia? O sea, profe, el rigidizador estaría por una cuestión de estabilidad y no de resistencia. Exactamente. Vos lo que estás buscando es, digamos, vos, a raíz de la inestabilidad, tenés una inevitable pérdida de resistencia. Bueno, ¿cómo hago para controlar esa inestabilidad? Bueno, pongo un rigidizador. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo poner en el tramo? No, porque en el tramo tendría que poner un rigidizador cada 1 centímetro. Porque me estaría haciendo una falla local debajo de la rueda. ¿Se entiende lo que la respuesta también? ¿Por qué no va el rigidizador en el tramo? ¿Quién dice que pondría un rigidizador en el tramo? ¿Y por qué? Si yo tengo pandeo localizado del alma, ¿puedo poner un rigidizador en el tramo? Alguien que responda por sí o por no. Y no podría rigidizar todo. Claro, porque si me pandea el alma en el tramo, soluciono, supongamos, 1,50 m, pandeó. Ah, bueno, listo, estamos. Entonces a 1,55 m, donde me cambió de posición la rueda, vuelvo a poner otro rigidizador. Se hace una solución imposible de materializar. Ahora, sin embargo, fíjense que hay 2 fórmulas distintas en el localizado del alma, en el pandeo localizado, que habla de D sobre 2. Entonces, una es más rigurosa que otra. Sobre el apoyo, cuando se pone más riguroso, tengo la posibilidad de poner un rigidizador y solucionar el problema y bajar la carga. ¿Se entiende? Por eso digo que era pregunta con trampa. Y hay una pregunta más con trampa. Porque de esta con trampa por ahí muchas veces aprendemos. Emma, baja el siguiente punto. Vos que tenés el control del Sí. mundo en este momento. Ahí, cuando yo estoy hablando del pandeo lateral del alma y dicen que tengo restringido o no restringido el giro. A ver, si yo tengo puesto el puente grúa encima, ¿no restringe el giro? Yo tengo apoyada la rueda. No, porque lo estaría restringiendo solamente una sección. Claro, a ver, si llega a tener una inestabilidad, la sección de la viga carrilera de la izquierda, de la trocha, entonces lo único que voy a tener como garantía es que la otra haga lo mismo. No la va a poder retener. Por eso dijo Emanuel, dice, no, si tienen una viga de acompañamiento, esto podría estar restringido, pero si no, no. Entonces ahí es donde aparecen algunas cuestiones. Listo. Eran unos comentarios para ampliar un poco la visión. Sí, en el caso del pandeo local, fue el que vimos antes, ¿se suele utilizar rigidizadores en el sentido longitudinal para cortar la luz de pandeo? ¿O no es muy común eso? No, porque en realidad lo que se te transforma, esa estaría paralela al alma, la que vos decís, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad lo único que estás haciendo es sería como una segunda viga paralela a la existente, una segunda posición de un alma, y no tendría ni siquiera suficiente rigidez como para evitar cualquier giro. Imagínate que va a ser, suponete, una chapita de 10 centímetros de altura por 10 metros de largo. Claro. Frente a una viga que tiene 600, 700 milímetros de altura para esa luz. ¿Se entiende? Entonces no estarías ganando nada. Está bien. ¿Listo?
Muy buen aporte, Andrés. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. ¿Quedó claro? ¿Continuamos con fatiga? Sí, profe. Bien. La fatiga es, digamos, un estado límite que de cierta manera es diferente o bastante distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a verificar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las verificaciones a fatigas ya no son verificaciones promedios como solemos hacer cuando verificamos la sección transversal de una viga o de una columna o de lo que fuese, sino que es la verificación a cargas concentradas, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica que ahora, cuando vamos a hacer la verificación de fatiga, ya no verificamos la sección transversal en sí, sino que, muy difícil dibujar así, sino que lo que hacemos es la verificación de un punto. ¿Por qué? Y bueno, por lo que veníamos diciendo antes, porque tenemos que verificar de manera concentrada. ¿Sí? Verificamos tensiones de manera concentrada. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los requisitos para que haya fatiga, ¿sí? Primero, como lo explicó antes Marcelo, que el número de ciclos tiene que ser considerable, o sea, estamos hablando de mayor a 20 ciclos. ¿Qué es un ciclo? Bueno, es, digamos, la carga va aumentando hasta solicitar a la viga al máximo, ¿sí? O hasta que la carga llega al máximo y se vuelve a descargar y vuelve a subir a su máximo y se vuelve a descargar y ahí tenemos 2 ciclos y así podría continuar hasta 20.000 ciclos. Siempre cuando decimos 20.000 ciclos es hablando en toda la vida útil de la estructura, que generalmente la suponemos en 50 años. ¿El viento podría ocasionar fatiga? Y no, porque nosotros calculamos la estructura con una recurrencia de viento de 50 años, o sea que suponemos que estadísticamente esa carga máxima que nosotros estamos suponiendo se va a dar una sola vez en 50 años. O sea, estamos lejísimos de estos 20.000 ciclos. Entonces, realmente hay muy pocas cargas que puedan originar fatiga, pero la existen y generalmente son cargas provenientes de maquinarias. En este caso, puente grúa. ¿Qué otro requisito necesitamos para que haya fatiga? Y bueno, que las tensiones o que las cargas sean oscilatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea una carga estática, sino que tenga fluctuaciones desde cero o desde mínimos hasta su máximo. ¿Y qué otro punto es necesario para que exista fatiga? Es que esas tensiones o esas cargas originen tensiones de tracción en el elemento que estoy calculando. Si no hay tracción, no hay fatiga, ¿sí? Y como dijo Marcelo antes, ojo que esta tracción puede venir dada por el corte. Recuerden que en el caso ideal de que ustedes tengan un corte puro, en un cuadradito que está inclinado 45 grados, yo tengo las tensiones principales de compresión y de tracción, ¿sí? Para que ustedes lo visualicen en la realidad, el fenómeno de fatiga, el ejemplo más claro es agarrar un alambre y empezar a retorcerlo muchas veces y rápido para romperlo. Ese es el fenómeno que se da, el ejemplo clásico que se da de fatiga. O sea, lo que yo estoy haciendo es generar una
con la primera vez que yo retorcí el alambre generé una pequeña fisura que a medida que fui yendo y volviendo con esa carga, esa fisura se fue haciendo cada vez un poquito más grande, cada vez un poquito más grande, cada vez un poquito más grande, hasta que llegó al colapso de la sección. Ese es el ejemplo claro de fatiga. No es más ni menos que la propagación de una fisura que se da por tracción, obviamente, y que se va agrandando por la repetición sucesiva de cargas. ¿Cómo calculo fatiga? Lo calculo en servicio, esto es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque las cargas últimas, no se dan más de 20.000 veces. El impacto no se puede decir, es muy poco probable que se produzca en la misma sección 20.000 veces la carga de impacto, por ejemplo. Entonces, es por eso que yo calculo a servicio, ¿sí? La repetición de cargas es de cargas en servicio y no cargas últimas. A partir de allí es que yo tengo que asegurar que si voy a calcularlo en servicio, y bueno, que las tensiones se mantengan dentro del rango elástico. Por eso, digamos, uno de los topes que pongo es que mi tensión máxima no supere 0,66 de FI. De ahí viene la primera de las restricciones. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, elegir un punto de la viga, que lo puedo elegir arbitrariamente. A medida que adquieran experiencia en el cálculo de fatiga, ya van a ir poniendo mejor el ojo de dónde colocar esos puntos. Y para esos puntos voy a calcular, por un lado, el rango de tensiones actuantes, que no es más que el rango de tensión actuante, vamos a escribirlo, delta sigma actuante, que no es más que la tensión máxima que se puede producir en ese punto, menos la tensión mínima, ¿sí? Donde ahora la tensión máxima y la tensión mínima que se pueden dar en esos puntos no son concomitantes, ¿sí? Ustedes están acostumbrados, y todos estamos acostumbrados, que cuando calculamos, a flexión o a compresión, o la flexión disimétrica, lo que yo estoy buscando es, solicitaciones que sean concomitantes, es decir, en la misma sección y en el mismo momento temporal. No es este el caso. Lo que yo estoy buscando cuando calculo fatiga es la máxima tensión que se puede dar en toda la vida útil de la estructura y la mínima tensión que se puede dar en toda la vida útil de la estructura, sí, para un punto determinado. Cuando digo un punto determinado es un punto que puedo decir, el punto central del ala inferior, el punto extremo del ala inferior, la unión ala-alma, para una determinada sección transversal. En el apoyo o en el centro de la viga, tendré que elegirlo yo criteriosamente para encontrar cuál es el más crítico. Ahora vamos a ver cuáles son los más críticos. Y esta tensión, este rango de tensiones actuante, yo lo comparo con un rango de tensiones admisible, ¿sí? Donde este rango de tensiones admisible va a depender fundamentalmente de lo que se llama efecto de entalladura o efecto de concentrador de tensiones. ¿Qué quiere decir con esto? Y que si yo tengo un punto como puede ser el extremo de un ala, donde tengo únicamente el material base, no tengo, digamos, ningún efecto, ningún elemento que me provoque una concentración de tensiones. Ahora, si yo a esta ala le hago un agujero y acá le pongo un bulón para unir cualquier cosa, y hagamos un corte vertical de esto,
¿sí? Si yo hago un corte por acá, lo que voy a ver en planta es el ala, el alma, por acá, y por acá un agujero que le hice. Y bueno, todas las tensiones normales que viajan por el ala, ¿sí? En este punto, en esta sección, van a tener que viajar y concentrarse para pasar por una sección más chica. ¿Se entiende? Bueno, esta desviación de tensiones, esta concentración de tensiones, que como si fuese un cuello de botella, es lo que provoca un efecto de entalladura que hace que una posible fisura que se dé acá se propague mucho más rápido que una fisura que se dé en cualquier otra parte del alma donde no tengo este efecto de entalladura. ¿Y cuáles son los efectos de entalladura? Bueno, posibles agujeros para bulones, soldaduras y demás, que lo que hacen es dañar, de cierta manera, dañar el material base. Entonces yo voy a estar comparando estas dos cosas. Tensiones actuantes versus rango de tensiones admisibles. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es buscar el punto donde se maximice esto, o sea, para encontrar el punto crítico o los puntos críticos, puede haber más de uno. Lo que tengo que hacer es buscar los puntos donde se maximice el rango de tensiones actuantes o bien donde se minimice el rango de tensiones admisibles. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Entonces, en función de eso, ¿qué les parece? ¿Cuáles son los puntos? Imaginemos que yo tengo un perfil, para hacerlo un poquito más complejo, un perfil armado. Perfil armado porque en un perfil armado tengo soldaduras. En un perfil laminado no tengo soldaduras. Por eso digo de hacerlo más complejo. ¿Qué les parece a ustedes a priori? ¿Cuáles van a ser los puntos donde mi rango de tensiones sea más elevado? O sea, el rango de tensiones actuante, este de acá arriba, sea más grande. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a tirar un punto? En los extremos de las alas. Exactamente. En los extremos de las alas. Bueno, yo lo dibujé no sé por qué lo dibujé en el ala inferior. ¿Por qué será que lo dibujé en el ala inferior? ¿Puede ser acá? Sí, también pueden ser ahí. ¿Por qué? No sé si hay alguien que opine lo contrario. ¿O nos quedamos con esa idea? Porque en ese punto no se suman tensiones de tracción en las dos direcciones. ¿En qué punto? En el punto 1. Vamos a poner este 1 y este 2. En este punto se suman, ¿en qué serían dos direcciones? Y un diagrama doble triángulo horizontal y otro vertical. Exactamente. Yo acá tengo un diagrama perdón. Yo acá tengo un diagrama de doble triángulo horizontal proveniente del momento MI y acá tengo un diagrama de doble triángulo proveniente del MX. ¿Sí? Esto es compresión.
y esto es tracción. ¿Por qué? Y porque básicamente la carga siempre es descendente, la carga del puente grúa. Ahora esto puede ser, puede alternarse, esto puede ser tracción o puede ser compresión, y esto puede ser compresión o puede ser tracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga en el ala inferior puede ir para un lado y para el otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en este punto, yo sumo las dos tracciones y puedo conseguir ese sigma máximo. En este punto, rara vez digamos, la magnitud de las tensiones horizontales superan la magnitud de las tensiones por la carga vertical. Entonces el punto 2 es muy, muy raro que llegue a traccionarse. Y si no existe tracción no hay fatiga. ¿Se entiende? Es por eso que generalmente no, siempre el punto crítico es el punto 1 en el extremo del ala con la suma de las tensiones provenientes del momento en X y provenientes del momento en Y. Y si yo sumo estas dos cosas, consigo el sigma máximo, pero me falta el sigma mínimo. Recuerden que el rango de tensiones es sigma máximo menos sigma mínimo. ¿Cuánto es el sigma mínimo? ¿Quién se anima? ¿No es la compresión? ¿Cómo? La posible compresión del ala inferior. Posible compresión por... Porque se va alternando, digamos. Depende del bueno, hay que Pero en el medio es cero. ¿En dónde es cero? El diagrama de MI en el centro. Acá. Sí. Perfecto, acá aparece otro punto entonces. Punto 3. Si yo elegiría el punto 3, sé que el diagrama acá en momento de MI es 0. Arriba, digamos, en la unión ala-alma, el momento en X sería un poco menor. Ok, entonces ahora aparece otro punto acá, punto 4. Pero a ver, no quiero que nos desviemos, o sea, cuando ustedes se meten con un punto, vamos hasta el final con ese punto. Estábamos hablando del punto 1. ¿Sí? Entonces, para el punto 1 yo dije, este es el punto, o todos dijimos, este es el punto que tiene el sigma máximo más grande, porque yo sumo las tensiones de tracción provenientes de MI y las tensiones de tracción provenientes de MX. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Para terminar la idea del punto 1 tengo que encontrar el sigma mínimo, porque lo que yo estoy calculando siempre es un rango de tensiones. No se olviden, no pierdan de vista eso. Vamos a pasarlo en limpio. Profe, ¿no sería sigma MX menos sigma MI cuando la carga va hacia el otro lado, a la horizontal? ¿O no? Eso para calcular, ¿qué cosa? El sigma mínimo. El sigma mínimo. En el punto 1. Bueno, esa puede ser una posible tensión, ¿sí? Recordemos lo que dije antes. Si por lo general la carga vertical, digamos, los efectos de la carga vertical son, digamos, estas tensiones,
estas tensiones son bastante más grandes que las tensiones provenientes por el momento horizontal. Así que por más que vos hagas el sigma máximo menos el sigma mínimo, probablemente este valor sea positivo, ¿sí? El resultado sea positivo. Lo que tengo que pensar es si no hay otro posible estado o otro posible momento de la vía carrilera donde esté sometida a un sigma mínimo más chico, ¿se entiende? Lo que yo tengo que buscar ahora es el más chico. Siempre hablando del punto 1, ¿no? Siempre hablando del punto 1, después vamos a cambiar de punto. Pero ahora terminemos juguémonos de lleno con el punto 1. Profe, ahí faltaría considerar si la carga estuviera excéntrica y genera ese momento torsor y Sí. compresión en el ala inferior. Sí, a ver, yo estoy pensando que esta viga está sometida digamos, a lo que vimos la clase pasada, que es, digamos, vamos a dibujarlo con otro color, ese sistema resistente, si se quiere, que proviene de considerar una carga horizontal en el ala superior y una carga horizontal en el ala inferior, donde estas cargas, la magnitud de esta carga es producto de la excentricidad que se da en la carga horizontal por estar aplicada arriba del riel y la excentricidad que se da en la carga vertical por no ser centrada con el centro de corte del doble T. ¿Se entiende? Sí. Esa excentricidad está metida en el cálculo de esta carga que influye en el cálculo de esta tensión. Pero piensen en toda la vida útil de esa estructura, en los 50 años que va a estar esa estructura ahí arriba resistiendo el paso del puente grúa. ¿No puede haber una posible situación donde esa carga sea más chica que ese sigma mínimo que me dijeron antes? Que no esté el puente grúa. Exacto. ¿Qué pasa si el puente grúa está operando en otra parte de la nave? ¿Cuál es el sigma mínimo? Anímense. Cero. ¿Cero? Exacto. O mejor dicho, en realidad es el sigma, o sea, la tensión que tiene producto del peso propio de la viga, que a los fines prácticos lo podemos suponer cero. ¿Se entiende? Al lado de las magnitudes de las otras tensiones lo podemos suponer cero. ¿Se entiende? Entonces el rango de tensiones es sigma de mx más sigma de mi menos cero. Y eso lo comparo con el delta o el rango de tensiones admisible, que ahora lo vamos a ver cómo se calcula. ¿Se entiende? Si ahora vamos a ver el punto 2, para ver si es más crítico que el punto 1, y bueno, en realidad, o sea, yo no tengo efecto de talladura tampoco, al igual que al igual que el punto 1, o sea que el rango de tensión admisible sería el mismo.
Y bueno, en realidad lo que tenemos que ver primero antes de todo eso es ver si tenemos tracción, ¿sí? Yo arranqué al revés. Como dije antes, el doble triángulo que acá arriba, porque esta carga, la carga en el ala superior es un poco más grande que en el ala inferior, entonces el doble triángulo es un poco más grande que el de abajo, pero rara vez hace que esta tensión supere esta tensión, ¿sí? Entonces, si no existe tracción, no hay fatiga. Por eso... Profe, el punto donde está conectado el riel con la viga, que sería, creo que es donde el diagrama ese que buscaste es 0, ¿nunca tendría problemas de fatiga? Acá. Sí. No, porque de vuelta tengo compresiones. ¿Se entiende? Sí. No hay tracciones. Entonces no tendrían jamás problemas de fatiga. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si vamos a ver el punto 3. El punto 3 de vuelta es material base, o sea, tendría el mismo efecto de entalladura que el punto 1. Y si yo voy a comparar las tensiones, bueno, la tensión máxima es menor que en el punto 1. ¿Por qué? Y porque el sigma, lo que me dijeron ustedes antes, el sigma MI es 0. No tengo sigma MI. Tengo solamente sigma MX. Y el sigma mínimo sigue siendo 0, que cuando el puente de grúa no está arriba de la vía carrilera. Por ende, el rango de tensiones del punto 3 es más chico que el rango de tensiones del punto 1. Entonces, a priori también lo puedo descartar. ¿Se entiende? Descarto el punto 2, descarto el punto 3. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. ¿Qué pasa con el punto 4? El punto 4, si el perfil es armado, como arrancamos diciendo, tiene soldadura, ¿sí? Entonces, si bien el rango de tensiones, al igual que en el punto 1, el rango de tensiones al igual que el punto 3, el rango de tensiones es más chico que en el punto 1, ahora en el punto 4, como tengo una soldadura ahí, tengo la soldadura a la alma, este rango de tensión admisible es más chico. Entonces voy a estar comparando un rango de tensiones actuante más chico, pero lo comparo con un rango de tensiones admisibles más chicos. Entonces a priori no sé si es peor o está en mejores condiciones que el punto 1. Eso me hace que tenga que evaluar ambos puntos. ¿Se entiende? Si el perfil es laminado, que yo no tengo soldadura a la alma, entonces sí, el punto 4 lo puedo descartar porque como el rango de tensiones admisible del punto 4 es el mismo que el rango de tensiones admisible del punto 1, lo puedo descartar porque sé que el rango de tensiones actuante va a ser menor. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces vamos a ver ahora cómo calculo el rango de tensiones admisibles, ¿sí? Que es lo que me faltaría para cerrar el círculo. Como les dije, eso depende de los efectos de entalladura que tenga ese punto. Entonces, si nos vamos en el apéndice F, si mal no recuerdo, del reglamento, perdón, vamos a verlo porque no estoy seguro que sea el apéndice F. No, en el K, profe. Me parece que ahora entré en duda con eso. Sí, apéndice K. La tabla es la tabla AK31.
¿sí? Entonces, como dijimos, ese rango de tensiones admisibles va a tener que ver con el efecto de entalladura que tenga ese punto, ¿sí? Si nos vamos a la tabla, ¿cuál es la manera de calcularlo? Y bueno, yo tengo que calcular, vamos a verlo en el reglamento, que es más fácil. Yo lo que tengo que calcular, hay que aplicar esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? ¿O en qué se traduce esta fórmula? Bueno, primero en que hay un rango que llamamos FTH o rango umbral, que es un rango de tensiones actuante donde yo sé que es un rango de tensión admisible que yo sé que si mi rango de tensiones actuante está por debajo de ese, independientemente de la cantidad de ciclos que tenga la estructura, yo voy a estar en buenas condiciones. ¿Sí? Que no es más que el que aparece en esta columna. Para el caso A, que es metal base, o sea, sin ningún efecto de entalladura, o sea, nuestro punto 1, que es material laminado, donde no lo perforé, no lo soldé, no le provoqué ninguna falla a ese material. El rango de tensiones umbrales es 165 megapascales. Quiere decir que si mi rango de tensiones actuante está por debajo de 165 megapascales, yo puedo decir que estoy en buenas condiciones. ¿Sí? Independientemente de la cantidad de ciclo que tenga, puedo tener, de hecho, ese umbral, ese FTH, se define como el rango de tensión admisible para infinitos ciclos. O sea, yo tengo infinitos ciclos, ese es mi rango de tensión admisible, mi tensión umbral. Si estoy por debajo de ese valor, estoy en buenas condiciones. Si estoy por encima de ese valor, no puedo decir que esté en malas condiciones. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una cantidad de ciclos pequeñas, digamos 20.000 ciclos, 25.000 ciclos, bueno, mi rango de tensiones puede estar por encima de esos 165 megapascales. ¿Por qué? Y porque básicamente el número de ciclos es pequeño, es mucho menor a infinito, y por ende tengo que calcular mi propio rango de tensiones admisibles. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, aplicando esta fórmula que está en el reglamento, que es lo que llamamos FCR, donde ahí sí interviene el número de ciclos. E interviene a su vez una constante CF que la obtenemos de la tabla, acá, que depende ni más ni menos que del efecto de entalladura. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto, profe. Excelente. Entonces, si vamos al punto al punto 1, lo que antes llamábamos punto 1, es mi categoría de tensiones A, y yo sé que tengo un umbral de tensiones de 165 megapascales, es decir, concretamente lo que tengo que hacer es calcular mi rango de tensiones actuantes. Si estoy por debajo de 165, estoy en buenas condiciones. Si estoy por encima de 165, tengo que venir y aplicar esta fórmula, donde el CF lo obtengo de esa tabla y N es mi número de ciclos, y calculo mi FCR, que sería mi nuevo rango de tensiones admisible. Si el rango de tensiones... Sí, ustedes vieron netamente el N igual a 1.000.000. Entonces directamente calculamos ya el FTH y ya está. Comparamos solo con eso. No, porque 1.000.000... El valor calculado con 1.000.000.
¿Cómo? Porque a nosotros, digamos, cuando la cantidad de ciclos a verificar nos dieron 1.000.000. Sí. ¿Y el valor de que nos dan la fórmula sería distinto al valor de FTH de la tabla? Y a ver, hagamos. Hagámoslo. Voy a la tabla. La constante es 250 por día a la 8. ¿Sí? Entonces, 327 por 250 por día a la 8, dividido 1.000.000. Todo eso elevado a la 0.333. Eso me da 200 megapascales. ¿Sí? ¿Lo hiciste conmigo? Sí. Entonces, ese es tu rango de tensiones admisible, 200 megapascales, que es mayor a 165. ¿Se entiende? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué es mayor a 165? Y bueno, porque básicamente infinito es más grande que 1.000.000. ¿Me seguiste? Sí, pensé que FTH estaba definido para 1.000.000 y no para la parte teórica de un infinito. Y mira, acá está. FTH, el umbral de rango de tensión de fatiga, rango de tensión máximo para una vida útil indefinida. Es como que la vida útil de la estructura es para toda la eternidad. ¿Se entiende? Entonces Sí. eso se traduce en que vos tenés infinitos siglos. De vuelta, el sistema es ese. Primero calculo el FTH. ¿Por qué? Y porque básicamente es lo más simple, es lo más sencillo. Lo saco directamente de la tabla. Me dice ya que es 165, no tengo que calcular nada. Si estoy por debajo de esto, sé que estoy en buenas condiciones. Si estoy por encima, y bueno, ahí no puedo decir que estoy en malas condiciones. Lo que tengo que hacer es ir a calcular este FSR. Entonces, si mi rango de tensiones actuante, que para tu caso es 200, si mi rango de tensiones actuante está por debajo de 200, está entre 165 y 200, también estoy en buenas condiciones. Si está por encima de 200, sí puedo decir que estoy en malas condiciones. ¿Se entendió? Sí. Eso es básicamente el cálculo de fatiga. Si después me voy a lo que antes nombrábamos como punto 4, bueno, tengo que seguir. Veámoslo el reglamento para que lo entiendan mejor. El punto A es este, ni más ni menos que este. Fíjense que la sección se llama material fuera de cualquier soldadura. No tengo ningún efecto de entalladura. Metal base me dice estás dentro de la categoría A. Tenés que usar esta constante y este umbral de tensiones. Si tuviesen en la vía carrilera pasadores mecánicos o bulones o demás, tendrían que buscarlo dentro de esta sección. ¿Cuál es la que más se asemeja a la situación que ustedes tengan? Bueno, tienen unos dibujos para ayudarse en esa selección. ¿Sí? Fíjense esto. El punto 2.4, que está dentro de la categoría E, solamente para que tomen dimensión nada más de lo que significa la fatiga, pasa de una resistencia de 165 megapascales a 31. Estamos hablando de más de 5 veces menos. ¿Sí? O lo que es lo mismo a un 20% de resistencia. ¿Y eso a qué se debe? Y que si vamos al 2.4 es esta situación, donde yo tengo una carga acá que tira y esta carga acá, digamos, tiene que desviarse para poder llegar acá, lo cual hace que en estas secciones se produzca una concentración de tensiones muy, pero muy grande,
junto con un desvío de tensiones muy importante y provoca que esta sección sea muy sensible a fatiga, ¿sí? Entonces, muchas veces, o lo que decimos normalmente es, a ver, no solo es importante calcular la fatiga, sino es diseñar pensando en la fatiga, ¿sí? Porque si yo hago un buen diseño donde evito esta concentración de tensiones, la resistencia se me puede incrementar enormemente. ¿Se entiende? Entonces, a veces es mejor pensar y diseñar la sección transversal para que sea capaz de resistir fatiga que incorporar material para disminuir las tensiones y que verifique fatiga. El punto 4 que hablábamos antes, que la unión a la alma se puede, lo podemos encontrar acá, en la sección 3, componente de uniones soldadas de barras armadas. Llegamos al punto 3.1, fíjense, más fácil verlo en dibujos. Es cuando yo tengo un perfil doble T sometido a flexión, fíjense este diagramita, y donde tengo una unión soldada entre ala y alma. Estos símbolos indican soldadura entre ala y alma. Particularmente este símbolo quiere decir que existe una soldadura de filete, que es como la que se muestra acá, entre ala y alma, que no es ni más ni menos que el caso de ustedes. Ahora, esto es una cosa, es si esa soldadura de filete es continua, ¿sí? A lo largo de toda la viga. Si esa soldadura de filete fuese discontinua, ¿qué quiero decir? Si yo lo veo en planta, yo tengo esto que es mi ala de viga carrilera, esta es mi alma, y digo, bueno, sueldo lo que denominamos comúnmente paso peregrino. Hago un cordón de soldadura, que lo puedo hacer de ambos lados de la viga, y dejo un tramo sin soldar. Vuelvo a hacer un cordón de soldadura. Vuelvo a hacer, imagínense que estos son los cordones de soldadura. Y dejo otro tramo sin soldar, y así continuamente. Esto suele hacerse en determinado tipo de estructura para ahorrarnos mano de obra, para ahorrarnos soldadura, pero sería un suicidio en el caso de las vigas carrileras. ¿Y por qué? Y porque básicamente las tensiones de colinión que están pasando por la soldadura, están pasando del ala al alma o viceversa, del alma al ala, en realidad pasan del alma al ala, a través de la soldadura. ¿Qué pasa? Y en esta sección transversal están pasando, yo acá tengo transferencia de tensiones, y acá se cortan, y se tienen que concentrar todas las tensiones acá, y acá vuelven a pasar. Y después vuelve a haber una concentración de tensiones, y así sucesivamente. Bueno, cuando tenemos estas concentraciones de tensiones, hacen que sea un suicidio prácticamente para el cálculo de fatiga. De hecho, si lo vamos a ver prácticamente, a ver, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo ahora en qué sección hay que englobarlo eso. Acá, mirá. Esto era lo que estaba diciendo. Punto 3.4. Si el filete es continuo, estamos en el punto 3.1. Si el filete es discontinuo, que es lo que yo dibujo acá arriba, es el punto 3.4. Y vamos a ver las resistencias. Pasamos de 110 megapascales
El umbral de tensión es a 31. ¿Se entiende por qué yo digo que es mejor pensar y diseñar para resistir la fatiga que tratar de calcularla o bien tratar de agregar material porque no me verifica? Estamos hablando de que si yo hago el cordón de soldadura continuo, triplico la resistencia a fatiga. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Y bueno, finalmente lo último que quedaba eran las deformaciones, que esto es simple y saben hacerlo. No es más que calcular la flecha de la viga y bueno, y entrar en esta tablita que está en el apéndice L del reglamento para sacar las flechas admisibles. Normalmente estas flechas, o en la realidad estas flechas vienen dadas por el fabricante del puente grúa, quien te dice, bueno, cuáles son los límites de los componentes mecánicos, digamos, para que no empiecen a tener fallas por, no sé, por rozamiento de la pestaña contra el riel y cosas de ese estilo que provoquen que el puente grúa trabaje mal. Pero bueno, ante la ausencia de esos datos podemos basarnos en el reglamento, podemos tomar el reglamento como referencia que nos dice que para el caso de vías carrileras cuya capacidad sea mayor a 20 toneladas o 200 kilonewton, la deformación vertical admisible es L sobre 800. En el caso de ustedes, que el puente grúa tiene 15 toneladas de capacidad, tenemos que entrar en este renglón y la deformación admisible es L sobre 600. Algo parecido tenemos que hacer para la deformación horizontal. En el caso de vías carrileras, con un frenado transversal, tenemos que calcular que la deformación tanto del ala superior como del ala inferior no supere L sobre 600. De vuelta, en base a lo que me dijo una compañera cuando arrancó la clase, como el ala superior tiene una carga mayor al ala inferior y básicamente nosotros la estamos diseñando en lados iguales, sabemos que nuestra situación crítica está en el ala superior. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Hola, profe. Nosotros queríamos consultar algunas cosas del TP. No sé si se puede. Sí, por supuesto. Principalmente la duda que tenemos, vio cuando, bueno, calculamos el perfil y, bueno, hay que verificar la flecha horizontal y estudiar el sistema de manera horizontal. Y usted había dicho que no consideramos pandeo lateral torsional porque estamos considerando la carga horizontal aplicada sobre el ala y la misma se encuentra registrada por el alma. Una de las preguntas era, para considerar el pandeo local, que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿qué tabla utilizamos del reglamento? ¿La B51 o la que está en el apéndice F, me parece? A ver. Así de memoria. Primero la que está en el apéndice F. De memoria, por lo que me acuerdo, la tabla para pandeo local era de la del capítulo B. ¿Vos te referís a esta? Sí. Más arriba, la página anterior. Ahí, por ejemplo, ese valor de 0,38 es el que tendríamos que usar. Porque si no estaba la opción de considerarla como una sección rectangular según su mayor inercia. No sabíamos si tomarla como perfil doble T o como sección rectangular.
No, sí, o sea, si bien la sección resistente es la sección rectangular, digamos, del ALMA, sigue siendo un perfil doble T, ¿sí? Entonces hay que considerarlo con que debería coincidir con la del capítulo. Sí, capítulo creo B. que sí coinciden. ¿Coinciden? Sí, me parece que sí. 0,30. Sí, porque el capítulo del apéndice habla específicamente de cuando muestran las fórmulas más generales del tratamiento de una viga doble T, incluyendo la posibilidad de que sean esbelta. Entonces, hace como un estudio pormenorizado. Concentrándote en este momento para los IPB en la tabla B, en la B5, vas a encontrar que en algunos lugares te sugiere que la relación B sobre T, cuando vos tenés que analizarlo al perfil bajo su menor inercia. Y eso está en uno de los casos, y si vas a la otra tabla del apéndice, tal vez tienen a veces aspectos distintos, pero si vos llevas al límite la fórmula, o sea, poniendo en situaciones límite las de Beltese y demás, o valores de tensiones y por el estilo, vas a ver que terminás obteniendo la misma fórmula que está acá en la tabla B. Bárbaro. Muchas gracias. Incluso fíjate que en la filmina está puesto como que tenés que tomar esta. En la filmina de la clase anterior. Bueno, la voy a mirar bien. Sí, yo la voy a mirar. Sí, está por ahí. Yo la vi. Esa. Del alma. El alma, esta es la ala. Ahí va. A ver qué dice ahí. Yo no llego a leer. Alas de vigas laminadas, perfiles doble T y canales, sometida a flexión. O sea, el alma sometida a flexión. El ala sometida a flexión. Exacto. Bárbaro. Listo. Y todo esto, profe, es para sacar la resistencia de diseño. Para sacar digamos, la resistencia requerida. También tenemos que hacer viajar el tren de carga de manera horizontal sobre toda la viga. Sí, digamos, vos lo que deberías hacer, el tren de carga horizontal viaja exactamente igual que el tren de carga vertical, ¿se entiende? Pero es una cuestión, digamos, lineal. A ver, si para una determinada posición de carga se produce, dibujémoslo acá, vos tenés esto, ¿sí? Imaginemos que digamos, la máxima solicitación vertical se produce cuando tenés una carga en el centro y la otra, bueno, donde caiga, ¿no? Hipotéticamente, no sé si este es el caso. El tren de carga horizontal que te produzca la máxima flexión horizontal va a estar puesto en la misma posición. ¿Sí? Claro, sí. Porque, digamos, horizontalmente la viga se comporta de la misma manera que verticalmente, como apoyada. Y horizontalmente no tenemos el peso propio, o sea que incluso por ahí es más fácil. Claro, sí, bueno, es más fácil. Y esto es una cuestión, digamos, una regla de 3 simple. Si yo con la carga esta vertical I me produce un momento MX, la carga horizontal esta X, si querés llamarla, vamos a ponerle otra letra, HTS, como lo habíamos puesto, HTS me produciría un momento X. Esto por esto, dividido esto, te va a dar cuál es el momento horizontal. Es una cuestión de una regla de 3 simple, no hace falta ni siquiera de que lo modeles. Claro. Ahí está. ¿Se entiende? Bárbaro. Con sacar solo el vertical puede tener los horizontales en el ala superior y en el ala inferior. Perfecto. Y respecto al corte, ¿es necesario también calcularlo en esa dirección?
si bien sabemos que no va a ser determinante. Conceptualmente sí, deberías calcularlo, calcular el corte también horizontal en el ala superior y el corte horizontal en el ala inferior. Perfecto, y para calcular el corte tomamos la sección como rectangular. Exacto, para calcular la resistencia corte, de vuelta, el ala de las cargas en el ala superior va a ser la sección resistente, va a ser la sección rectangular que conforma el ala, y lo mismo en el ala inferior. Bárbaro, muchísimas gracias, profe, quedó claro. De nada. Profe, yo tenía una duda sobre respecto a si consideramos o no la carga de pasarela de mantenimiento. No, para el trabajo práctico no. Buenísimo. Sepan que puede existir, pero no se la pedimos en el trabajo práctico. Profe, ¿te puedo hacer preguntas sobre el STAT? Sí. Digamos, a ver si alguien más tiene alguna pregunta conceptual. Si no, a los que no le interesen las preguntas sobre STAT, los liberamos y vamos sobre eso. Profe, yo en base a lo que estaban hablando recién ahí, tenía una duda en el ejemplo del apunte que había sido Marcelo, pero si no después te lo pregunto. A ver. Que un archivo que se llama ejemplo 17, si mal no equivoco. Si mal no estoy. Sí, ejemplo 17. Eso es un ejemplo dado por el CIRSOC. Ejemplo 17, Ese. En la página 2, recién estaban hablando de las cargas horizontales. No entiendo por qué ahí lo calcula al momento, que sería el momento I, como el 10% del momento por sobrecarga L vertical y no como el 20%. Debe ser una pavada, pero no me di cuenta y yo lo vi varias veces. Porque ¿a esto te referís? Claro, sí, eso. Porque la carga horizontal, si mal no recuerdo, la carga horizontal es el 20% dividido 2 ruedas. Eso tenés 10% en cada rueda. Claro. ¿Entiendes? Acá está explicado, mirá. Si considera frenado transversal, la fuerza lateral es el total, es el 20%, ojo que no es de la del vertical, sino el 20% del peso del carro y la carga nominal. Lo único que sacás de consideración es el peso del puente grúa. Entonces, el 20% de todo eso... Claro, pero en la página anterior L es igual a 360, que sería el total, ¿no? ¿Sería el 20% de 360 y ahí dividirlo por 2 o no? No, el 20% es carro más carga izada. Claro. El peso de puente grúa no participa. O sea, básicamente lo que te dice es que lo que se mueve transversalmente te puede generar esencialmente la carga más fuerte transversal. Entonces, ¿qué se mueve? La carga izada, que son 15 toneladas en tu caso, más el peso del carro y aparejo, creo que eran 9 toneladas más. Ya no me acuerdo cómo está en el práctico armado los valores, pero básicamente vos tenés todo lo que se traslada, el 20%, dividido en 4 ruedas. Si ahí figura el 10%, puede haber un error de, digamos, una mezcla de información, porque hay veces que se estima en el 10%, hay más de una forma de estimar la carga transversal del puente grúa, y hay veces que se toma como el 10%, o sea, el 20% en cada rueda. Vos podés hacer relación por principio de superposición de efectos, podés hacer relación entre los dos tipos, entre la carga, digamos, la carga horizontal es un porcentaje de la carga vertical. Por lo tanto, vos podés aplicar el porcentaje y sacarte el valor. Y no tenés que hacer otra vez toda la cuenta. ¿Me explico? Si vos haces P por L sobre 4, un momento, y después la carga horizontal es el 10% de esa P, el 10% del valor del momento en horizontal, el 10% del vertical. No lo tengo presente al 17, pero tiene que ser algo de ese estilo. Si hace la relación directa, viene por ese lado.
Claro, siempre que haya calculado el momento vertical por el carro y el aparejo, digamos, sin el puente grúa. Claro. Sí. Está perfecto, gracias. No, nada. ¿Qué página es igual, Emma? El ejemplo de 17 que está el reglamento de la página 2. Listo, está bien, ya lo tengo acá. Lo quiero ver. Es cuestión de analizarlo. Tiene algunas cosas que... Sí, puede tener un error de tipeo, una mezcla de dos criterios. No cierran, porque acá dice, tiene razón lo que él dice, que la carga móvil del peso o sea, la carga móvil, el peso del carro, la carga nominal, peso del puente grúa es 360. Y acá dice L vale 360, ¿sí? Y después viene y después te dice, la fuerza lateral horizontal es el 20% del peso del carro, lo que veníamos diciendo, y la carga nominal, sin el peso de la grúa, pero hace el 10% de L. Sí, fíjate que arriba el dibujito marca como 18 y 180. Claro. Digamos, hay que revisarlo bien, pero concretamente no retuve el apellido porque no me saltó rápido en el Meet de quien le estaba preguntando. Pero... Yo, profe, estaba preguntando. Bueno, fíjate arriba que tenés la proporción es 180 a la vertical, 18 a la horizontal, y cuando te vas abajo hace el 10% del valor y a la miércoles. Claro. Ahora, perfecto. La pregunta es por qué saca ese 10%, puede ser una diferencia de criterio, una diferencia de mezcla de dos criterios. Sí, fundamentalmente lo que decía Andrés antes, hay reglamentos que te dicen, bueno, la carga horizontal es directamente el 10% de la carga vertical, incluyendo todo. Claro. Y por eso hace 180 la vertical y 18 la horizontal, pero no concuerda con lo que te explica acá. Mira, y claro, y dice, la fuerza lateral total es 20% del carro y la carga nominal, sin el peso del puente grúa. Listo, perfecto, pero dice, por simplificación, se toma el 20% total de las ruedas. Ahí te lo pone. Claro. Ahí te lo puso. Ahí está. O sea, te avisa, te hago una simplificación. Te digo esto, pero también te digo aquello. Está bien. Pero con eso que hablamos con Emma. O sea, hay reglamentos que directamente te simplifican y te hacen caminar o te hacen recorrer otro camino para llegar a cargas horizontales y hay hasta 3 valores distintos de estimarlo. El reglamento argentino toma del 20%. Hay otros que toman el porcentaje de la carga izada, otro del porcentaje de las ruedas aplicadas en la vía carrilera. Conclusión, muchas veces te podés topar con realidades de que tenés que evaluar los 3 criterios para tomar uno y adoptarlos si no te da dato el fabricante. Totalmente. En algunas siderurgias te lo piden de esa manera. Y acá pasa del 20% que dice acá a este 10% porque dice, bueno, lo hace por vía carrilera, no por rueda. Exactamente. Entonces dice, tengo 2 vías carrileras, una de cada lado, el puente grúa se está apoyando en 2 vías carrileras. Conceptualmente vos tenés que dividir esa carga en función de rigideces, porque es como si fuese un hiperestático. Como usualmente calculamos las 2 vías carrileras iguales, tienen la misma rigidez, la divido por 2, este 20% lo divido por 2 y me queda el 10% por vía carrilera. ¿Cuándo podrías dividirlo mal? Si, por ejemplo, te toca una viga carrilera todas de 6 metros y un vano que no tiene columna y te ponen una viga carrilera de 12 metros, la de 12 metros no tiene necesariamente la misma rigidez transversal que la de 6. ¿Me seguiste? Claro. Sí, claro. Entonces podrías tener una proporción, suponete, en vez de 50-50, 70-30. Andás a ver quién se lleva el 70 y quién se lleva el 30. Claro, porque encima... Perfecto. Una es más larga, pero seguramente va a ser más de mayores dimensiones. Exacto. Que la otra. Entonces, a priori tampoco sabe cuál es la más rígida. Claro. Profe, tengo una pregunta justo sobre esto. En este caso, o sea, ¿no está considerando la carga horizontal aplicada en el riel y no debería considerar la que calculamos nosotros que está aplicada sobre el ala superior? Bueno, eso seguramente lo tiene que hacer más adelante.
Hay que seguir un poco todo eso. Pero Pasa que calculaba el esfuerzo transversal en el otro sentido con esa carga y no con la que estaría aplicada en el ala superior, que fue lo que dijimos antes de calcular con la regla de 3 simple. A ver. Eso me hizo bastante ruido. Aparte, fíjate, en el dibujito está la de 18 aplicada arriba en el riel y calcula el momento en el otro sentido con esa carga, o sea, con el 10% de L, y te quedan los 18 de cada rueda, en vez de calcular cuánto iría al ala y calcular el momento con esa. Pandeo lateral torsional. Según el reglamento, la carga. Estoy buscando el tratamiento de la torsión. ¿Qué hace? Por eso no te respondo todavía. Sí, está bien. Si no, me conecto a una consulta en otro momento, si querés ver el ejemplo más tranquilo y lo vemos después, no hay problema. Sí, pero a priori te digo que puede llegar a ser una posibilidad de que no estén considerando en esta versión la torsión. El incremento por torsión. Claro, pero lo correcto sería considerar ese incremento y calcularlo con la fuerza, en nuestro caso sería la ala superior, ¿no? Pero sí, a ver, concretamente la ecuación disimétrica tiene alguna crítica ahí porque me parece que no lo está considerando por los valores que veo. Pero lo tengo que ver con detenimiento. Sí, yo tampoco lo tenía visto este ejemplo. Sí, 62,3 toma ahí. No lo tenía visto yo tampoco. 62,3 y... No lo toma. No, ellos no lo toman en esto. Si te fijas, la verificación de la ecuación disimétrica, página 127.4, toma 62,3 kN de momento horizontal, mientras que es el mismo valor que toma al principio, apenas el análisis, después de donde marcaban que es el 10% de la carga. Después de lo del 10% de la carga, en la página 120. Acá abajo, dice 62,3. Exactamente, ya me he llorado y todo, a cara de perro. Y después no lo considera la excentricidad que hay, a pesar de estar declarándola, porque donde habla del pandeo lateral torsional, ubica la carga en el centro de gravedad y acá. Sí, no es lo más prolijo. Hay algunas simplificaciones ahí. Estamos de acuerdo en una cosa, el incremento es prácticamente una anécdota, es una precisión matemática que estamos tratando de transmitirle a ustedes para que tengan claro cómo es el mecanismo de resistivo. Y que hay algunas bibliografías que no lo toman, no lo consideran, y hay otras que sí. Y hay otras que hacen un tratamiento mucho más áspero respecto de la torsión en el alma de la viga, que hay veces que otros no la consideran. O sea que esto es un tema de discusión. Ahora, en la cátedra vamos a aceptar directamente, como está presentado en el apunte, el análisis matemático y la parte estática claramente declarada como una excentricidad dividida en dos salas. Recuerden que en estructura 1 veíamos que las secciones abiertas, como los doble-T, no tenían ninguna capacidad de impedir un giro debido a la torsión. Podían ser un resorte muy débil, ir y volver. Ahora, impedir su giro a través de un mecanismo resistivo no lo podían hacer, a diferencia de las secciones abiertas, cerradas, de sección delgada especialmente, como un tubo, que sí podían. En este caso, como no lo puede resolver, se resuelve entre dos flexiones horizontales y eso es lo que queremos que declaren en los esfuerzos que calculen.
¿Me siguieron? Está bien, buenísimo. Está, listo. Gracias. Sí, y esto más como una anécdota que otra cosa. La realidad es que cuando uno calcula una vía carrilera, salvo que sea muy simple, no aplica el CIRSOC. Hay reglamentos, sí, hay reglamentos y bibliografía mucho más específica para el cálculo de vía carrilera. Reglamento y bibliografía internacional, obviamente. Entonces, puede ser que estas cuestiones se estén escapando. ¿Se entiende? Sí, incluso si te pones a pensar, muy probablemente quien haya calculado en el CIRSO, que está acostumbrado más a calcular por las normas yanquis que por esta, y lo ayornaron. Entonces hay todo un manejo de información en el medio. Por eso que la claridad del mensaje es esa. La estática que nosotros tenemos que transmitirle a ustedes es la que está marcada en el apunte. Está bien, buenísimo. Listo. ¿Qué otra duda tenían, chicos? Profe, el tema de la carga horizontal longitudinal, que sería la Z, esa entonces me puede generar tanto compresión como tracción en el perfil, pero calculamos la compresión porque es determinante. Exactamente. Bien, gracias. Después, al final, cuando calculen la flexión disimétrica, se van a dar cuenta la superposición de efecto con esa carga, con esa solicitación axial, se van a dar cuenta cuán insignificante es frente a la flexión horizontal y vertical. Pero háganlo para que ustedes se den cuenta. Había uno de los chicos que tenía una duda de STAT, ¿puede ser? Sí, profe. ¿Querés que lo veamos? Dale. Más que nada era para consultarte si se puede usar el tren de carga para hacer combinaciones. Por ejemplo, yo lo creo y después creo un estado que esté mayorado y en otro no. O eso no se puede hacer. No, lo que tenés que hacer es generar, si vos querés hacerlo... uno para el estado en servicio y otro para el estado último. Exactamente, no. Si querés hacer eso, tenés que generar dos tipos de carga, de trenes de carga distintos. Uno con la carga mayorada y otro con la carga sin mayorar. No podés hacer combinación, o amplificar la generación esta de carga. Sí, lo que puedo hacer es decir, si quiero combinar esto con el peso propio, por ejemplo, tengo que crear un estado que sea peso propio, ¿sí? A esto le pongo, por ejemplo, que tenga en cuenta el self-weight. Y después cuando voy a generar mucho estado de carga para hacer mover el tren de carga, acá lo que puedo decir, genero, 100 estados de cargas donde tienen como carga predefinida la carga esta que yo creé de peso propio. ¿Sí? Bien. Y si yo ese peso propio lo quiero mayorar, ¿tendría que haberlo hecho antes? ¿O lo tenés que hacer? No, lo tenés que hacer acá. ¿Se entiende? Sí, y pongo lo que estoy agregando sería la combinación entonces en el tren de carga. Claro, lo que está haciendo acá es superponer los efectos del tren de carga con el estado que vos le estás poniendo acá. Con los efectos del estado que está poniendo acá. Básicamente yo lo que le recomiendo es hacer un estado simple donde tiene el tren de carga en servicio y después de ahí sacar las solicitaciones y hagan lo que quieran con esas solicitaciones. Si las quieren mayorar, las multiplican por 1,6, si le quieren agregar el impacto, las multiplican por 1,25, si quieren le pueden sumar el peso propio. Sí, incluso si quieren después de eso también lo que pueden hacer es,
Si van a calcular la flecha, la pueden comparar con lo que les da acá. Exacto. Porque ponen el perfil, verifican a ver qué les dio y miden la deformación. Les sirve mucho más manejarlo en servicio. Totalmente, sí. Profe, y ahí además del peso propio hay que agregar el peso del riel, que está arriba. Exacto. Ujú. Que tienen definida la sección del riel, así que lo pueden calcular. Profe, si nosotros hacemos el tren ahí en servicio y después, o sea, nosotros sacamos las solicitaciones y lo multiplicamos, lo mayoramos, lo multiplicamos por 1,25 si tiene impacto, para agregar el momento por peso propio tendríamos que hacer la superposición de los dos diagramas, después, ¿o no? ¿O cómo sería más fácil? Conceptualmente sí, porque no sabés, o sea, tenés que ver en realidad digamos, el mayor momento por peso propio vos lo tenés en el centro de la viga. Puede ser que el mayor momento por el tren de carga no esté en el centro de la viga. Depende de cuál de las situaciones que vimos en la clase pasada es la crítica. Y en ese caso, conceptualmente deberías sumar digamos, el momento que tenés por las cargas, por el tren de carga, con el momento por peso propio que tenés en esa sección, ¿sí? Que puede no ser el máximo. Ahora, por la diferencia numérica que podés tener y el error que podés cometer, no pierdan demasiado tiempo en eso. Sumen el máximo del momento del peso propio con el máximo del tren de carga y la diferencia va a ser despreciable. Claro, o sea, sumar el momento por peso propio en la mitad de la luz con el máximo momento por el tren de carga. Exactamente. Y eso porque el momento por peso propio es muy chico, el máximo comparado con el otro. Exactamente. Claro. El momento por peso propio es muy chico y a su vez la diferencia que tenés con el momento que deberías aplicar, que es una sección un poquito corrida del centro, también es aún más chica. Entonces, el error que está cometiendo es ínfimo. Claro, perfecto. Y se supone que haciendo el tren de carga y encontrando, digamos, con la envolvente la posición de máximo momento, tiene que coincidir con alguno de los tres que usted habían presentado el otro día, digamos. Requiere esos tres casos que... Exacto. Ahí está. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, ¿quedó alguna duda? Bueno, vamos cerrando entonces. Emma, ¿vos cuándo pusiste tu consulta? No la tengo definida todavía, pero va a ser un día alrededor de las 6:30 de la tarde. Podría ser el miércoles. Bien. Listo, está bien, porque yo calculo que voy a poner la consulta el viernes, pero tengo que definir si a la mañana, el miércoles, el jueves o el viernes, a la mañana o a la tarde. Ya sé que Marcelo la puso a las 9, así que voy a tratar de no superponerla. Bien, excelente. Bueno, listo. Bueno, gente, bueno, chicos. Nos vemos. Gracias, profes. Profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Hasta luego.